¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Hoy es martes 28 de octubre y qué bueno que puede acompañarnos para discutir precisamente estos temas que definen el rumbo de nuestro país. Hoy queremos hablar un poco y entender con datos precisos el impacto que tienen las redes sociales en la discusión, en el quehacer político, en el cambio también del panorama político que el país enfrenta con cada elección, ya sea cada 1, 2 o 3 años. Y que siempre, pues y como lo vimos principalmente en la elección presidencial pasada, ha sido en este caso bastante importante, casi que uno de los factores que definen el resultado final. Para hablar de este tema he invitado a Miguel Pineda, quien es gerente general de Caos Marketing Digital, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias por venir. No, hombre, mucho gusto, de verdad que para mí es un gusto poder compartir estos datos, algo que nació como una iniciativa para una investigación interna como empresa. Tomamos la decisión en la última etapa de publicarlo. Nosotros llevamos 4 años realmente haciendo esto, pero tomamos la decisión en la última etapa de publicarlos y creo que gracias a que la gente ha estado interesada en el tema hemos podido compartir este conocimiento. Excelente, muchísimas gracias. Antes de iniciar este primer bloque, quiero recordarles que este primer espacio es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderle y recuerde su sitio web megablog.com.sb. Miguel, le reitero el agradecimiento por haber venido y me interesa un poco conocer cómo se elabora este estudio, ¿no? Porque hay que tal vez hacer una distinción muy marcada. No se trata de una encuesta, no. Específicamente no se trata de una encuesta, sino que los datos provienen de un sector muy específico. Exacto. Y nos arrojan también resultados bastante específicos, digamos, que debemos entender en su contexto, ¿no? ¿Cómo se hace este Creo estudio? que aquí debemos dividir la explicación en 2 partes. Primero, ¿qué es el estudio? El estudio es un estudio etnográfico y la otra es cómo se realiza. El estudio etnográfico lo que hace es estudiar una población que se reúne en torno a un tema. En este caso, la población que reunimos fueron los políticos en El Salvador. Entonces, de esta manera hemos hecho 3 entregas, falta una entrega todavía, que sería la de partidos políticos, pero hemos hecho la entrega del legislativo, del ejecutivo y de los alcaldes. Entonces, pero en este caso era la popularidad que ellos podían tener en las redes sociales o en la web. Paso al siguiente punto, ¿cómo explicar cómo se realizó? Se realizó con la utilización de 3 tecnologías. La primera es la escucha social, que es una herramienta que nos hace buscar un nombre en toda la web y las veces que la gente hace un comentario respecto a ella. La segunda es el Big Data, que lo que hace es almacenar y acumular toda la información y ordenarla por categoría. Y por último, la inteligencia artificial, que nos hace determinar si un comentario es positivo o negativo dependiendo de los parámetros que nosotros le programemos a la inteligencia artificial como tal. ¿Cómo distinguen, por ejemplo, la mención que puede hacer una persona, un ciudadano común, un usuario normal, de, por ejemplo, una publicación en un periódico como Cronio, por ejemplo, que hace menciones sobre hechos específicos, en fechas específicas, ¿no? Y que puede ser reiterado además? Exacto. Lo que se logra hacer es, por ejemplo, estos salen como menciones neutras. Dentro del estudio aparecen menciones neutras, porque en ese momento el periódico o el canal que lo está compartiendo dice: tal persona nos acompañará este día en la entrevista, o tal persona está haciendo tal función. Entonces no expresa ni un comentario ni positivo ni negativo, sino que está haciendo un relato de algo que está pasando. Estos parámetros los colocamos para que la inteligencia artificial lo determine, y la manera en la que determinamos un comentario negativo o positivo es el nombre de la persona que estamos buscando, con una mala palabra, con una palabra como mal trabajo, como detestable, se vincula como un comentario negativo. ¿Cómo se vinculan los comentarios positivos? A ver, permítame aclarar un punto aquí. Entonces esto se hace, digamos, a través de bots o de un software. No lo hace, digamos, una persona que está con un papel y rayitas y un lápiz y vea contando, ¿no? No, correcto. Este proceso sería larguísimo si lo hiciéramos de manera manual. Se utiliza inteligencia artificial. Básicamente las 3 tecnologías juntas en un solo programa que nos hace realizar la búsqueda en toda la web,
nos ordena por categoría y por último determina si el comentario es positivo o negativo. Entonces en este punto habrán ciertos parámetros que no puedan gozar de exactitud porque, por ejemplo, muchas veces el salvadoreño de a pie, para expresar algo bueno, utiliza una mala palabra. Entonces, en ese momento no es tan tal preciso. Por cual sí me cae bien. Dice Exacto, exacto. Entonces, en ese momento la herramienta no es tan precisa. A ver, ¿qué es lo que nos arroja el estudio? Digamos, si alguien me sale, ya sea, entiendo que hicieron uno por alcaldes, uno por el legislativo y uno por el ejecutivo. Si una persona sale en primer lugar, ¿qué tiene, digamos, por encima de los siguientes 9, 10 o 15 que están detrás de él? Y que tiene, digamos, también por encima del que sale de último. Ok, pues básicamente lo que nosotros hicimos fue recoger el número de seguidores o el número de amigos, por así decirlo, que tenían en sus 3 cuentas más importantes en El Salvador, porque quizás aquí hay que parametrizar un poco cómo está El Salvador respecto al entorno digital. A ver, explícanos esa parte. Entonces, ¿cuáles son las redes sociales más usadas en El Salvador? Facebook, Instagram y Twitter. Pero de 3.8 millones de usuarios de internet en El Salvador, 3.7 utilizan Facebook, 1 millón utilizan Instagram y solamente 241,000 personas estimadas utilizan Twitter. Entonces, en este sentido, se tomaron estas 3 redes sociales. Se sumó la cantidad de los 3 seguidores en las 3 redes sociales y se dividió entre 3 para sacar un promedio. ¿Por qué realizamos esto? Porque muchas veces un usuario puede seguir en las 3 redes sociales a una misma persona. Entonces sería triplicar números. Para ser equitativo con todos, porque no todos manejan las 3 redes sociales, se hizo, o no las tienen al mismo nivel, se hizo este promedio. El promedio les otorgaba su lugar en el ranking. Pero entonces recibimos comentarios como: ¿por qué esta persona aparece en primer lugar si a lo mejor no goza del cariño o el afecto de los salvadoreños? Pero recordemos que todos traen un bagaje, años, bien sea unos traen campaña, otros han sido presentadores de un programa radial, hay diferentes fenómenos o han sido presentadores de televisión, hay diferentes fenómenos que juegan un papel importante en su popularidad en redes sociales. Entiendo. Básicamente. A ver, también entendería yo, y me explica por favor, que no se trata tampoco de quién tiene más seguidores, digamos, o quién logra más likes en promedio en sus posts. ¿Cuáles son los otros aspectos que considera este estudio? Una de las cosas que yo siempre le explico a los clientes y es que nosotros nos dedicamos como empresa al marketing digital político desde hace 5 años, orientamos nuestro rubro hacia ese sentido, y una de las cosas que le explicamos es que no es más importante el número de seguidores. Los seguidores o los likes es una métrica de vanidad. Lo que es importante es el número de menciones. ¿Cuántas veces está hablando de ti la gente? Entonces, en este sentido, por ejemplo, si tenemos 275 menciones, logramos impactar a un promedio de personas de 372,000. Eso es que la marca se vaya de tus redes sociales. No depende de los seguidores que uno tenga en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, sino que lo importante es concentrarse en el número de menciones que está realizando la gente y cuántas veces están hablando de mi marca. Antes de avanzar, quiero volver sobre un dato, perdón, que creo que es importante aclarar. ¿Dónde o cómo establecemos el dato que me compartí hace un momento, el número de usuarios de Facebook, el número de usuarios de Instagram y de Twitter, y también el número de usuarios de Internet en general, ¿verdad? De internautas, porque aquí se nos ha repetido muchas veces que hay más celulares de los que hay población. Evidentemente cada servicio dentro de diferentes rangos, ¿verdad? Pero ¿cómo establecen ustedes eso? Bueno, el periodo, hay algo importante. El periodo por ejemplo, del ranking de popularidad del órgano legislativo fue del 14 de agosto al 14 de septiembre. Esto fue una fotografía de ese momento. Entonces, ¿cómo determinamos cuántos usuarios? Eso se ha hecho en base a un estudio y también lo pueden chequear las personas que utilizan la plataforma de adquisición de pauta publicitaria en Facebook. Cuando uno coloca El Salvador, aparecen 3.8 millones de usuarios. Entonces, el mismo Facebook arroja esos datos. El mismo Facebook arroja esos datos. El número de usuarios de Internet, se hace la estadística de las personas que tienen contratación en la casa más lo que tienen contratación de plan de datos móviles.
Entonces ahí es donde arroja 1 millón más, que es 3.8, usuarios de Facebook 3.7, 1 millón de usuarios de Instagram y 241.000 usuarios de Twitter. Pero entonces, ¿cómo obtenemos la cantidad de gente impactada con las menciones? Esto nos lo logra determinar, y gracias a que nosotros realizamos este ranking, nos han pedido que realicemos un ranking de medios. Porque nosotros logramos determinar, por ejemplo, cuando una noticia sale de algún medio, a cuántas personas logra impactar esa noticia para cada uno de los clientes. Entonces logramos saber a cuántas personas realmente abrieron el enlace o lo vieron o tuvieron algún contacto con el enlace. Excelente. Quiero pedirle por favor que me acompañe a una breve pausa comercial, pero hay una duda muy importante que creo yo que también es necesario resolver, y luego pues entramos ya a los datos de quiénes están arriba, quiénes están abajo en el ranking. Y es el accionar de los troles, ¿no? Okay. Sabemos que aquí en El Salvador es una herramienta que, bueno, se ha vuelto una herramienta política, el uso de las famosas granjas de huevo. Creo que ese término ya no está muy utilizado, pero se refieren pues principalmente a centros donde se manejan múltiples cuentas, ¿verdad?, para tratar de generar tendencia o de influenciar determinada imagen. Pero hablamos de eso cuando volvamos, por favor. Es momento de una breve pausa comercial. Quédense ahí, amigos y amigas internautas. Esto es El Salvador Today. Ya regresamos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanece con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando con Miguel Pineda, él es gerente general de la empresa Caos Marketing Digital, y estamos conversando precisamente sobre el impacto de las redes sociales en la política y el ranking de funcionarios aquí en El Salvador. Yo dejaba la interrogante antes de irnos a la pausa, y es sobre esto de los troll center, de los bots, de las granjas de huevos y otros nombres que han tenido estas situaciones. ¿Cómo se eliminan de este tipo de estudios o de una encuesta tendencias que tal vez pueden ser de algún modo artificiales, generadas a través del pago de mucha publicidad, o comentarios que vienen de diferentes cuentas, sí, pero todos son montones de cuentas manejadas por software o software automático, pues los llamados bots, o una sola persona manejando múltiples cuentas? Bueno, básicamente es bien fácil de determinarlo porque la herramienta logra determinar la velocidad del typing. Un humano tiende a tener un promedio en el texteo, y esto varía. Esa variación se puede determinar en tiempos, pero a la hora que lo hace un bot artificial, a través de inteligencia artificial, el typing no se logra regular en ese tiempo. Entonces es muy fácil de determinar cuando es inteligencia artificial y no es el ser humano el que está haciendo un comentario, por ejemplo. En otro de esos,
también en la cantidad de comentarios repetitivos. Dentro de lo que se logra hacer en inteligencia artificial es que varios cuentas logren poner un mismo mensaje en una determinada publicación. Estos son los llamados troles. Eso es con respecto, o los mal llamados troles en nuestro país, porque realmente son bots, pero es como lo que la gente espera de estos bots o troles. Pero por ejemplo está la otra parte, la compra de seguidores. Comprar pauta publicitaria en las redes sociales no es comprar seguidores, porque la gente opta por sí darle me gusta, o si darle me encanta, o seguirlo. Lo que hace la plataforma solamente es mostrarle el contenido, y si a él le parece, le da me gusta. Y esto funciona así porque el algoritmo de las redes sociales, aunque ustedes tengan, para poner un ejemplo, 1000 seguidores, y ustedes publican algo, el algoritmo solo se lo muestra al 2% de tu reach, de tu número de seguidores. Entonces, por eso es que las plataformas piden pauta pagada para mostrarlo a un porcentaje mayor de personas. Este algoritmo también se puede burlar, pero por ejemplo, comprar seguidores es otra cosa, porque eso no se realiza directamente a las plataformas de Facebook, Instagram y Twitter, sino que esto se realiza por medio de terceros, empresas generalmente de otro país, chinas, hindúes, etcétera, que te otorgan un número de seguidores. Pero esto solamente logra engañar a la persona que los está adquiriendo, porque como lo dije en un principio, el número de likes o el número de seguidores nada más es una métrica de vanidad. Pero no realmente demuestra una popularidad. Pasemos entonces por favor al ranking de los políticos, y quiero empezar con el ranking de diputados. ¿Quiénes son los primeros lugares en el ranking de diputados? Los más... ¿Cómo les debemos llamar en primer lugar? Creo que debe ser la pregunta. ¿Cómo les debemos llamar? ¿Más populares, más seguidos, más queridos, más famosos? Yo creo que sí, no se debe perder de llamarles los más populares en redes sociales, porque cuentan con un número de seguidores que los respaldan. Dentro de esto, como en todos, no hay ni una sola marca en el mundo que le pueda vender al 100% de la población. Pero tendrán haters, tendrán que están a favor de ellos, y generalmente cuando alguien está en contra de una marca, deja de seguirlo. Entonces ellos gozan de un número de seguidores que los hace posicionarse en los primeros lugares del ranking de popularidad. En el caso de los diputados, los primeros 10 diputados que están en este ranking, aparece Norman Quijano en primer lugar, Milena Mayorga en segundo lugar, Guillermo Gallegos en tercer lugar, Reinaldo Carballo en cuarto lugar, Francis Habla en quinto lugar, René Portillo Cuadra en sexto, Juan José Martel en séptimo, Leonardo Bonilla en octavo lugar, Felisa Cristales en noveno lugar y Margarita Escobar en décimo lugar. Quisiera saber cuál es principalmente la diferencia entre el primero y segundo lugar. El primero, el doctor Norman Quijano, y segundo, la diputada Milena Mayorga. Y me llama la atención porque, a pesar de que son personas del mismo partido, sabemos que de momento, en el contexto actual, pues básicamente, digamos, están enfrentados, ¿verdad? De algún modo, ya sea por sus posturas, por la forma en que han votado, y principalmente por su relación con la dirigencia del partido. Están enfrentados de algún modo. ¿Qué hace la diferencia entre ellos? ¿Por qué qué tan cercana también es ese? Hay dos valores que creo que es importante recordar. El primero es que Norman Quijano fue candidato a la presidencia, fue alcalde de San Salvador. ¿Cuántas campañas tendrá en su haber? Alrededor, más de 9 quizás campañas, y tiene un bagaje de mucho tiempo. Milena Mayorga, por el contrario, es su primer periodo como diputada, pero ella ha sido presentadora de televisión y ha sido figura pública. Eso le ha hecho traer ese income con ella a su diputación. O sea, goza de mucha popularidad. Pero para que lo veamos en los valores. El promedio de seguidores para Norman Quijano es de 109.516 personas que lo siguen en sus cuentas. El promedio de seguidores para Milena Mayorga es de 66.267 personas. Hay una diferencia. Alrededor, un poco arriba de 49.000. El porcentaje según promedio de Norman Quijano versus los 84 diputados es del 16.26%. El porcentaje de Milena Mayorga versus los 84 es de 9.84%. Hay una diferencia de 7 puntos aproximadamente. ¿Cuál es? Quisiera pasar también al otro extremo, ¿no? ¿Quiénes son los últimos diputados y qué los mantiene allá
en el rincón. Si gusta, lo vemos. Solo me gustaría mencionarle un dato importante: el número de menciones en la web. Las menciones en la web para Norman Quijano son de 275 menciones. Esto lo hace gozar de un alcance estimado de personas o un impacto en sus comunicaciones de 372,000 personas. Milena Mayorga goza de 237 menciones en la web. Esto lo hace impactar a 248,000 personas. Entonces ahí hay una diferencia y que es más palpable en el otro ranking que vamos a ver del Ejecutivo. Veamos a los últimos de diputados. En este caso, los últimos diputados que aparecen, o el último más bien, es Donato Baquerán. Perdón, del 71-84. El último diputado que nos aparece es Alberto Romero. Alberto Romero, sí. Que también es un político de larga data y ha sido además jefe de fracción del Partido Arena. Ha sido jefe de fracción, actualmente pertenece a junta directiva, hay diferentes... él tiene un background político bastante amplio. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos a 3 diputados que han elegido, creo yo que esto se hace por elección propia, no utilizar esta herramienta. El marketing digital político, las redes sociales son una herramienta. Y entonces a mí me han hecho la pregunta: pero entonces se puede hacer políticas en redes sociales. Creo yo que en la coyuntura pasada esto era posible. Yo dudo mucho que a partir de estas próximas elecciones se pueda continuar con este mecanismo tradicional de hacer difusión de los mensajes, de la propuesta que ellos tienen, porque la gente está en redes sociales. Simplemente los últimos han elegido tal vez no estar, no tienen uso constante de estas herramientas. Después de que salió este ranking, creo que Alberto Romero sí abrió un Twitter, pero por ejemplo se cometen errores y no es el único que no se coloca en su cuenta de Twitter como Alberto Romero, sino que se coloca en su cuenta de Twitter como Cuscatlán algo. Entonces no hay una manera de hacer una trazabilidad directamente. Exacto. Pasemos entonces por favor al otro ranking, al del Ejecutivo. Imagino que ahí se ha incluido desde el presidente hasta qué rango se ha incluido, no sé si directores o hasta los viceministros. Les comento un poco. El periodo de estudio fue del 28 de julio al 28 de agosto. Entonces cuando se comenzó a estudiar esto, apenas tenían un mes de haber entrado este nuevo gobierno. En ese sentido, habían muchos ministros, directores, secretarios que no gozaban de presencia en las redes sociales o menciones en los medios. Por eso es que al hacerlo por primera vez con este gobierno, lo redujimos a 40 personalidades que estaban en el estudio, porque fueron los que nos arrojaron datos. En este sentido está el caso de Marcela Pineda, que es la que está a cargo del INJUVE, la persona que está a cargo del INJUVE, que no aparecía porque cuando se terminó el estudio apenas tenía medio mes de haber empezado a trabajar. Exacto. Entonces, en los primeros 10 lugares de este estudio nos aparece Nayib Bukele en primer lugar, con un promedio de seguidores de 1.304.111 personas, pero él goza del 62% versus los 40 evaluados. 62% de popularidad. Exacto, versus los 40, sacando los números de todos. El número de menciones no dejó mucho para repartir. No dejó mucho para repartir y el impacto es muchísimo mayor del número de menciones en la web. El número de menciones en la web aparece con 3.938 menciones, logrando impactar en ese momento en el que se tomó esta fotografía a 10.564.865 personas. ¿Quién le sigue entonces? ¿Quién sería como su funcionario más cercano? Salvador Alas. Salvador Alas, más conocido como La Choli, que es el actual comisionado de la juventud. Él tiene un promedio de seguidores de 306.244. Un porcentaje, según promedio, del 14.56%. Él tiene 206 menciones y logra impactar a 42.593 personas. Esto, a ver, ahí creo que hay algo también que debemos aclarar, porque no parece tampoco, o sorprende un poco, debo decirlo en esa forma, el hecho de que no es digamos, el funcionario de más alto rango, no es el que más se expone en los medios normales, pero evidentemente sí tiene un público, ¿verdad?, que
podríamos entender que es el público que tal vez coincide más con las redes sociales. ¿Usted me explica eso? Exacto. Básicamente, él tiene un público que ha logrado por su trayectoria como presentador, que ahora trata de capitalizarlo o canalizarlo a su función dentro del gobierno. Básicamente esto no se puede lograr separar cuántos a partir de su nombramiento fueron el número de seguidores que él obtuvo, y como lo dije, aquí en el caso de El Salvador hay muchas personas que lo han criticado, pero sin embargo logra estar en el segundo lugar. El último funcionario sería... El último funcionario de este ranking es Ernesto Castro, el secretario de la presidencia. Obviamente él tiende a ocupar... que no tiene exposición, tal vez. Exacto. Él no tiene mayor exposición, la gente lo ubica porque obviamente aparece siempre acompañando al presidente, sin embargo no tiene una mayor exposición mediática, su función está como un poco atrás, pero era de los funcionarios que arrojaban datos en este sentido. ¿Cuál sería, digamos, el común denominador, o no sabría cómo decirlo, si debemos entender que la popularidad que tienen estas personas que están hoy en el Ejecutivo, que la gran mayoría de ellos pues no han sido personas con una larga carrera política, o no, además de Salvador Alas, creo que había alguien más que tenía experiencia en medios, o por lo menos de proyección en medios. Debemos entender que la popularidad que acumulan quienes están alrededor del presidente se debe a una especie de efecto gravitacional, ¿no?, que viene precisamente de la misma popularidad del presidente. Exacto, básicamente eso es lo que sucede con estas personas. Aquí vemos diferentes nombres y fue algo que estuvo a la vista de todos los internautas. A la hora que se les hacía el nombramiento, un día antes acaban de crear su cuenta de Twitter, por ejemplo. Y esas cuentas de Twitter crecieron porque ahorita es coyuntura. Goza de una gran popularidad todo lo que gira en torno a Nayib Bukele. Excelente. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Lastimosamente aquí somos esclavos del tiempo y se nos ha acabado, pero gracias por habernos compartido estos datos. Creo que no solamente para nosotros como periodistas, sino también para los funcionarios les tiene que haber dejado, digamos, por lo menos esa interrogante sobre cómo manejar también sus comunicaciones de cara hacia el público, porque si bien no se puede gobernar, creo yo que esa es una distinción bien importante. No se puede gobernar desde las redes, sí se comunica desde las redes muchísimo mejor de lo que se puede hacer a través de otros medios, y eso es una parte importante del contacto con las personas que son gobernadas. Exacto. Así que bueno, Miguel, de nuevo muchísimas gracias. Gracias. Estamos a la orden, muy amable. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, que bueno que han podido acompañarnos a lo largo de este programa. Recuerden, volvemos mañana con otra entrevista que siempre aborda estos temas que definen el rumbo del país. Por supuesto que queremos agradecer a los amigos de elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que están siempre ahí acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden lo que siempre les decimos: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecer. Hasta la próxima.